esa que se viene. Desafortunadamente no llega nuestro amigo Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, pero quienes ya llegaron y están más puestos que nada son Marcelino Gómez Brenes, a quien saludo en Chihuahua, analista, amigo de la casa. Mi querido Marcelino, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Más puesto que un calcetín, Vicente. Saludos desde Chihuahua. Buenas noches. Ahora sí que ya tenemos el mismo horario con la Ciudad de México. Bueno, tú estás en Estados Unidos, pero ya vamos conjugando los horarios. Ya era hora, mi querido Marcelino. Déjame saludar también a Norman Pearl, columnista, analista y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Norman? Buenas noches, muy bien, muy contento de saludarte a ti, por supuesto de saludar a Marcelino y a toda nuestra audiencia. Y déjame decirlo, nuestra, ¿eh? Me gusta esta obsesiva, ¿no?, que estoy tomando de esta manera. Pues es que es nuestra, nos toca a todos, mi querido Norman, mi querido Marcelino. Y bueno, ¿por qué no vamos con todo a la información? De hecho, me gustaría, si me permites, mi querido Norman, iniciar con Marcelino, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió esta reunión en la que participaron Zedillo, Calderón, les daba la bienvenida Vargas Llosa por allá en España, a días de la elección en Brasil. Si bien es cierto, se está pintando o se está cargando a la izquierda Latinoamérica, estos movimientos conservadores de derecha, pues son como el dinosaurio que sigue moviendo la colita, que se niega a morir, mi querido Marcelino, y hay que estarles prestando atención, sea donde sea. En este caso, acuérdense, Calderón hablando de democracia, Zedillo hablando de economía, el chiste se cuenta solo desde España, y creo que lo único que puedo destacar de todo esto es que Vargas Llosa va invicto. Nótese mi sarcasmo. Candidato al que apoya, candidato que pierde. Mi querido Marcelino, el presidente haciendo mención de estas reuniones conservadoras a días de la elección en Brasil. Estamos esperando que ya haga una publicación en apoyo a Silvano o a Lili Telles o al PRI o al PAN en general para el 24, porque está salado, como dice el presidente Vicente. El avance de la izquierda en América Latina es muy profundo, empieza a extenderse por todos los países del continente, pero eso también pues es acorralar a la derecha, a los conservadores, a obligarlos a organizarse de diversas maneras. Pues bueno, ahora los vemos bajo el flamante liderazgo de Vargas Llosa y de Aznar en España, con tipejos como Calderón y Zedillo, que parece que por allá en Europa no conocen muy bien cuál es la referencia que tiene el pueblo mexicano de estos canallas. Parece como si fueran unas lindas palomitas. Ahí estaba muy atento de lo que comentabas en el bloque pasado, Vicente, y lo que comentan en los comentarios tu gran audiencia, pues es la forma en la que estos canijos se pasean como si no le debieran nada al pueblo mexicano, como si no le debieran nada a nuestro país, como si no hubieran saqueado las arcas durante décadas. Es muy visible, es el sentir del pueblo mexicano, que exista un verdadero castigo para estos criminales, que pues exista perdón, pero sí que ese perdón se lo demos estando en prisión, que el olvido jamás esté presente en el pueblo de México, pero que haya un castigo ejemplar para que estos tipejos no puedan andar paseándose y organizándose, aparte influyendo, tratando de influir de mala manera en otros pueblos de América Latina, Vicente. Así es, mi querido Marcelino. Y déjame hacer referencia, Norman, a tu columna para hablar de otros temas. Me pareció importante retomarla porque escribes, y creo que escribes bien, preguntando para quién trabaja Ricardo Monreal. Dices, el senador ha optado por golpear al partido y sus precandidatos más avanzados para debilitarlos desde adentro
y encontrarse con alguno de ellos afuera. Vaya opinión. Hoy, de hecho, le pregunté a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, sobre este tema y me respondía tajante, pues, con su opinión personal del tema de Ricardo Monreal. ¿Cómo ves, mi querido Norman Pearl? Yo te agradezco que hayas compartido desde temprano esta columna, que me parece importante desmenuzarla para la audiencia de Sin Censura. Claro que sí, con mucho gusto, Vicente. Bueno, mira, yo creo que aquí hay factores que vale la pena considerar. En días pasados, en el martes del Jaguar específicamente, Laida Sansores da a conocer una serie de actos o negociaciones o acuerdos que se hacen entre Ricardo Monreal y Alito Moreno, ¿no? En donde Alito Moreno le pide el apoyo para poder evitar ser detenido y sobre todo perder sus propiedades, a cambio de apoyar a Monreal en Zacatecas con la candidatura de su hermano, del hermano de Monreal, de David Monreal. Esto pues parece lógico, ¿no? Sobre todo considerando que ambos pues, tienen una actitud, por decirlo elegantemente, pragmática con respecto a la política, ¿no? Pero al día siguiente, el miércoles, sale de inmediato, y ya estaba preparado, Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien conozco muy bien, y sale diciendo, es decir, trata de instrumentar un programa que pues, por supuesto que le aplica un nombre paralelo, por llamarlo de alguna manera, como el miércoles de León, ¿no? Asumiendo que cada miércoles iba a tener alguna posición. Bueno, Alejandro Rojas Díaz Durán lo conoce todo el morenismo. A partir de 2019, prácticamente desde el primer mes, cuando ya se había hecho la distribución de la gente de Morena hacia el gobierno federal y algunos gobiernos locales, Alejandro empezó a golpear de una forma inmisericordia, de una forma grotesca, de una forma, yo diría que bastante vil. Y la cabeza de Morena en ese momento, pues era Jacob Polemski, y habíamos un grupo que formamos parte del Comité Ejecutivo Nacional. Éramos específicamente 16 secretarios. Bueno, no se detuvo nunca este personaje, Alejandro Rojas Díaz Durán, y de repente, por ahí de marzo de 2019, independientemente de que golpeó todo el año, él decidió hacer un recorrido por el país, una gira que siempre se cuestionó de dónde había sacado ese dinero. Sabemos que pues, el Senado es magnánimo, hay mucho dinero, ¿no? Y está administrado de una forma rígida por parte de Monreal. Bueno, el chiste es que este tipo hizo su recorrido, siempre golpeando, pero golpeando a todo el morenismo, a todo el liderazgo de Morena. Y en este caso, pues por supuesto que él buscaba, como un emisario directo de Ricardo Monreal, él buscaba hacerse de Morena, hacerse del partido. Entendían que el primer paso que tenían que dar era hacerse del partido para poder asegurar la candidatura de Ricardo Monreal al 24 y echaron pues toda la carne al asador, ¿no? Primero, un golpeteo, ese es el estilo, golpear. Después, bueno, nosotros sabemos que hace unos meses, el monaguillo, como le dicen, Guiprián, es mejor conocido como Ciprián o Guiprián, que no es otra persona que Gibran Ramírez, pues es reclutado por Monreal para empezar a golpear al partido, y nada más que se le pasa la mano y se la pasa golpeando al presidente todo el día. Ambos trabajan en el Senado. Uno trabaja en la televisora del Congreso, según entiendo, del Senado, y el otro ahora es, fíjate qué chistoso, es un asesor político, un consejero político de Ricardo Monreal. Es decir, hasta dónde da el presupuesto y hasta dónde lo alargan ese presupuesto para poder tener un control. Por eso, en el artículo, cuando él cuestiona y establece
la figura de 3 delitos cometidos por Laida Sansores, a quien no defiendo. Simplemente él dice, bueno, y además tendrá que estar el delito de peculado por haber utilizado un par de horas recursos del Estado para poder difundir su programa. Y yo cuestiono también, bueno, y a ver qué pasa con ese grupo. Es un grupo compacto, importante, con sueldos altos, que tienen personajes como encabezados, como Alejandro Rojas Díaz Durán y el mismo Gibran Ramírez, que están al lado del gobernador y cuya gestión, cuyo trabajo básicamente reside en estar promocionando a Ricardo, defendiéndolo y atacando al presidente y atacando al partido. Es decir, eso es lo que está sucediendo con el entorno de Ricardo Monreal. ¿Qué busca Ricardo Monreal? ¿Qué está haciendo? ¿No? Vemos, por ejemplo, el golpeteo a los precandidatos. No doy nombres, pero sabemos que precandidatos básicos, no son muchos, son 3. Y él golpea a través de sus emisarios, está golpeando, está tratando de debilitar desde adentro a los precandidatos. Y esto es una cosa vil, eso es una cosa grotesca, insisto, porque él ha aprovechado el poder que tiene para poder hacerlo. Y además los recursos, porque todo es dinero, ¿no? Todo cuesta dinero. Y además vemos que sus incondicionales cuestan más dinero, ¿no? No hay mucha voluntad, no hay gente casada con proyectos porque no hay un proyecto claro. Simplemente el monrealismo no existe. Existe nada más la posibilidad de llegarse algunos pesos en alguna posición. Eso es lo que yo veo, ¿no? Y también veo que él insiste en debilitar a los precandidatos para que cuando él se vaya a un ciudadano o no sé a dónde, él pueda lograr tener la posibilidad de competir, ¿no? Tratando de debilitar en la medida de sus posibilidades y con su gente a los precandidatos. Eso es grave para Morena. No sé si sea más inteligente mantenerlo como presidente de la Jucopo, como mantenerlo como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, pero bueno, eso es una alternativa y aparentemente se ha optado por dejarlo. Entonces, podríamos hablar mucho acerca del tema, acerca del artículo. Ha sido un artículo que ha sensibilizado a mucha gente y que ha dado una posición con respecto a lo que creemos que está haciendo Ricardo Monreal. Por último, déjame decirte que nadie ve presidenciable a Ricardo Monreal. Él mismo sabe que no es presidencial. Pero él siempre ha jugado así, ¿no? Él siempre ha jugado. Recordamos el chantaje que hizo al PRI en 1997, cuando condicionó su estadía en aquel partido, siempre y cuando le dieron la candidatura a la gobernatura de Zacatecas. No se la dan, y bueno, López Obrador, a la sazón presidente de PRD, le da la posibilidad de la candidatura, lo fortalece, el PRD ha crecido mucho en aquella zona y gana la candidatura. Después él dice que él está a la par que el presidente de la República, él dice, nosotros iniciamos esta lucha, y eso no es cierto, porque hace 40 años yo estaba en el PMT y este cuate estaba en el PRI iniciando su vida, ¿no? Es decir, hay todo un antecedente de la lucha histórica de la izquierda. No me estoy incorporando yo ahí, yo era un militante sin mayor significado, pero bueno, pues obviamente no se le reconocería nunca como un liderazgo histórico de la izquierda o de las luchas de la izquierda en México, ¿no? Y también suele decir a cada rato, Andrés Manuel y yo formamos Morena. No, a ver, Andrés Manuel fue el verdadero fundador de Morena. Eso sí, coyunturalmente, circunstancialmente, mucha gente estuvo en ese momento en los estados, cada quien fue a buscar el registro y bueno, hubo muchos fundadores, ¿no? Decenas de miles de fundadores. Entonces nadie se puede abrogar, a excepción del presidente, el mérito de haber formado Morena. Entonces, eso es un poco la esencia del artículo. Ojalá que lo puedan leer.
Y bueno, pues creo que lo importante aquí es definir perfectamente bien el papel que está jugando el personal de Ricardo Monreal dentro del Senado. Y eso es una cosa muy grave, ¿eh? Eso sí es digno de señalarse. Yo le voy a pedir a los compañeros de producción que me graben. Grábenme, muchachos. Debo de decirlo, mi querido Norman Pearl, que no, yo tengo otros datos. Ricardo Monreal sí va a ser presidente de México, nótese mi sarcasmo. Es que encontré una captura que me cambió la perspectiva totalmente. Yo también estaba como tú, pero después de ver esta fotografía, dije yo no. Ricardo Monreal va que vuela para ser presidente de México. ¿Tienes la fotografía, mi querida Adriana? Vean nomás. Vean nomás qué. No. Qué gallardía, qué cosa ve uno en redes sociales. ¿Qué onda con Ricardo Monreal? ¿Cuántos votos va a sumar pintándose de panda? No, era de calavera, ¿no? Mi querido Marcelino, ya después de la exposición que nos da Norman, ¿tú cómo ves a Ricardo Monreal? La neta. Pues así como en la foto, Vicente muerto, como sus aspiraciones políticas, Monreal, a mí me sorprendió hoy la publicación, el artículo que sacó Milenio Gibran o Giprián, como ya le puso Norman, porque qué tipejo de lo peor que ha habido en este movimiento y pensaba que tenía la intención y la aspiración de dirigir a Morena. Imagínate, Vicente, cómo estaríamos en estos momentos. Es lo peligroso de este tipo de personajes pseudo intelectuales, pseudo ideólogos. Se la da de un intelectual de primer mundo, el cabrón, pero pues no es más que un traicionero, no es más que una ficha nueva en el tablero de la oposición, de los conservadores. Se pregunta que quién gobierna este país, como si no viera el trabajo diario que durante años ha hecho, no solamente ahora en su gobierno, sino durante años ha hecho el presidente Manuel López Obrador. Lo cuestiona de preparar durante todo el día su programa de tele, así lo escribe Gibran. Pues bueno, parece que se engaña, solo que no parece que se dé cuenta todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la dedicación y toda la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir el rumbo de este país. Este tipo de mercenarios, que es la gente que acompaña a Ricardo Monreal, pues solo se descubre en Vicente es la importancia de lo que ha mencionado el presidente López Obrador, de lo politizado que está el pueblo de México, porque pues nadie cae en esas falsas esperanzas, en esas cortinas de humo, en estos tipos de proyectos que van directo al abismo. Pues no tienen eco en la gente, no tienen eco en el pueblo, así como los proyectos, la visión, la línea discursiva de la oposición no encuentra eco en ningún lado del país. Pues igual estos mercenarios que esperemos muy pronto estén fuera del partido, hay que esperar que ellos mismos se vayan antes del 2024, que salgan por la puerta, ya no digamos la trasera, por lo menos una lateral antes de que los echemos en el 2024, Vicente, porque con esta gente no se puede construir, no se puede pensar en abonar a un proyecto de transformación, a una continuidad, a un proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ideado y ha construido. Este tipo de personajes nos deben de dar una muestra de también lo cuidadosos, lo hasta un grado selectivos que debe ser el partido en los cuadros que se impulsan para las diputaciones, para las senadurías, para las gobernaturas, las alcaldías, para la misma conducción del partido, porque en una de esas te echan a perder todo un proyecto político de transformación, Vicente. Oye, y contigo me quedo para plantearte esto. La oposición está tan perdida que hay personajes que están regresando al PAN, pero literalmente se la pasan pensando en pura mierda. Perdón por lo que acabo de decir, pero no exagero. Le tengo una captura de pantalla de Manuel Cloutier y su cuenta en Twitter. Vea nada más lo que publica Manuel Cloutier, mi querido Marcelino.
Es una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel Cloutier, hermano de Tatiana Cloutier, la exsecretaria de Economía y coordinadora de la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel Cloutier, el hijo del gran Maquio, ha quedado reducido a estos comentarios tan pendejos en redes sociales. Dice del presidente, ¿estará gordo o hinchado? Por cierto, con muy mala ortografía, no sé quién chingado. A lo mejor es mal panista, es un verdadero mal del panismo. Vicente Fox también escribe con las pinches patas. Vean nomás qué forma de escribir de Manuel Cloutier. ¿Estará gordo o hinchado en referencia al presidente? Podría estar hinchado de soberbia o de cagada. ¿Tú qué crees? ¿Qué pedo con esta, literal, con esta oposición? ¿Qué pretenden? Marcelino, también te pregunto a ti, ya le preguntaré su opinión a Norman. Pues es que por eso no tienen rumbo, Vicente, no tienen proyecto, no tienen liderazgo, no tienen un camino que seguir, tienen que salir a las redes sociales con este tipo de estupideces y como bien dices, pues es generalizado, porque así también Vicente Fox, de repente uno no sabe si andan pedos o drogados cuando tuitean o cuando publican en Facebook, porque es una cantidad de tonterías. Hace no más de una semana aquí la gobernadora de Chihuahua dijo también una declaración que le iba a partir el hocico a Morena aquí en el estado y que quiere ser referente a nivel nacional. Están agarrando como un tipo de querer caer bien, a lo mejor con las juventudes conservadoras del país, con asemejarse un poquito a Chumel Torres, ese tipo de personajes, pero pues el caso es que no conectan con la gente, el caso es que con este tipo de acciones solo muestran su desesperación, solo muestran que están totalmente alejados de la realidad que vive el país, totalmente alejada de la agenda diaria que les marca el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde las mañaneras, de los temas fundamentales importantes para el país, y con este tipo pues, de publicaciones se quieren hacer los graciosos, quieren verse muy bravucones, pero al final no dejan de ser pues la oposición desesperada, moralmente derrotada, que no tiene ninguna aspiración para el 2024, Vicente. Y mi querido Norman, pues ya los insultos así baratos, tontos, ¿no? De Manuel Cloutier, que uno hasta se pone de pechito para que uno diga, oye, güey, pues vete en el espejo, pero no vayamos en esa ruta. Y luego cuando habla cagada, para que la gente entienda, es en Sonora es común, o en Sinaloa, decirle así al estiércol, al excremento, a la mierda, pero bueno, pues eso es lo que anda moviendo literalmente Manuel Cloutier. Por ahí también veía un comentario tuyo en redes, mi querido Norman Pearl. Sí, bueno, no lo tengo a la mano porque estoy utilizando el teléfono, pero yo le di respuesta a ese... Lo leo si gustas, leo para... Yo lo tengo por aquí a la mano, tú cómo le contestas precisamente a Manuel Cloutier, porque sí, ya es evidente esto que es grosero, ¿no? A Manuel Cloutier no se le puede pedir mucho, es la basura de una familia. Su retraso mental le impide ver su propia circunstancia cuando critica la obesidad aparente. Pobre Maquio, dejó una lacra en este mundo. Qué fuerte también tu comentario, Norma. Pues mira, sin duda alguna debe ser la vergüenza de su familia, la vergüenza de Sinaloa, alguna vez fue diputado, y la vergüenza del PAN, porque todavía dentro del PAN debe haber gente que tiene alguna prudencia, ¿no? Algún escrúpulo, ¿no? Este pobre hombre, que fíjate que físicamente tiene algún parecido con el gran Maquio, en términos culturales no le alcanza, ¿no? Es bastante limitado, es chico, es muy pequeñito, pero llegar a este extremo de llamar la atención a través de la altisonancia, valga el término, que lo pone en evidencia a él. Imagínate tú, la misma Tatiana, ¿no? A tus hermanas, y pues todo el mundo debe estar enfurecido, ¿no? Con este desplante. Y yo creo que el PAN tendrá que hacer alguna reflexión, ¿no? Y decir, bueno, es que no podemos seguir conduciéndonos de esa manera, tenemos que manejar cierto orden en la comunicación
y que no estén tirando a lo loco municiones o disparos, que todos son imprecisos, ¿no? Porque sin duda alguna han cometido demasiados errores de carácter político y de ahí su hundimiento, ¿no? De ahí la imposibilidad de crecer, de ahí también la imposibilidad de llamar la atención del electorado en el futuro, ¿no? Si tú te das cuenta, todos están cortados por la misma tijera, pero este cuate y una Lili Telles, una Xochitl Gálvez, pues han perdido el sentido de la política y de la comunicación política, ¿no? Porque no se trata de llegar y decir como aquel discurso barato que manejaba Fox en el año 2000, cuando hablaba de las tepocatas y las arañas y todo lo que iba a sacar de los pinos, ¿no? De esos discursos memorizados que, pues sí, compró mucha gente, y después podemos platicar acerca de lo que yo pienso y hemos, he tratado de escribir al respecto sobre el daño que le hizo a México la unión, la sociedad de Cedillo y Felipe Calderón, ¿no? Pero en su momento sí me gustaría tocarlo, sobre todo a propósito de esta reunión que se llevó a cabo en Madrid, en donde pues también fue muy desafortunada, ¿no? Y como tú bien dices, pues lo que tocan lo echan a perder. Ya nos dirás cuándo, mi querido Norman Pearl, le entramos a ese tema. Para cerrar en la última ronda, Marcelino, Norman, el presidente Andrés Manuel López Obrador denuncia una campaña de desinformación de los que manejan el INE, empezando por Claudio X González. Y es que andan con esta narrativa de que López Obrador quiere destruir al INE, que quiere desaparecer al INE. No vamos muy lejos. Chucho, el muy chucho de Zambrano, Jesús Zambrano, el presidente nacional de lo que queda del PRD, ¿sí? El presidente nacional de lo que queda del PRD, también anda con este discursito, ¿no? Con esta narrativa. Vamos a ver y escuchar el mensaje que circula en redes sociales, el perredista, el pedorrista Jesús Zambrano. En el momento actual es una obligación y un deber democrático de toda la sociedad, de todas las personas que queremos que en México exista democracia y tengamos una convivencia civilizada, diaria, que nos permita como sociedad crecer y vivir en paz, no en una situación de polarización. Eso requiere para ello defender al árbitro electoral autónomo e independiente, al árbitro electoral imparcial que es el INE. Por eso hay que defender al INE, porque de otra manera lo que se va a hacer es regresar al control de las elecciones por parte del gobierno de la República, como se hacía antes, o peor aún, porque ahora estamos en ruta de una dictadura que se quiere instalar en nuestro país y no hay que permitirlo. La ruptura de la democracia va a impedir cualquier posibilidad de desarrollo en nuestro país. Defendamos todas al INE, porque es la institución electoral confiable que hoy requiere nuestro país para vivir en paz y en democracia. Bueno, no vamos muy lejos. Estoy viendo que la conferencia del episcopado mexicano también ya salió a defender al INE. Ahí se las dejo de tarea. Los obispos católicos de México, representados en la conferencia del episcopado mexicano, expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país el Instituto Nacional Electoral y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales generales o locales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica para la renovación de los cargos de elección popular. Y creo que ya no necesito leer el resto para que se entienda cómo también
la Iglesia Católica mete la mano en este tema para defender al INE. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, ¿cómo la avestruz? La alta jerarquía de la Iglesia Católica, Vicente, porque si los católicos quieren conocer cuál es la verdadera opinión o el verdadero camino respecto a este tema, pues habrá que preguntarle al padre Solalinde, quien sí tiene credibilidad, no estos vividores que también han vivido de la corrupción del antiguo sistema político mexicano. Es increíble que Zambrano esté, bueno, no es increíble, es muy predecible que esté en esta defensa, pero no le veo sentido, Vicente, que Alito Moreno o Marco Cortés estén defendiendo los miles de millones de pesos que reciben del INE y sus tranzas con los consejeros, con las consejeras actuales, pues se puede comprender, pero el Zambrano, pues ya ni para qué, en el 24 el PRD terminará de existir, ni un peso van a recibir ya del Instituto Nacional Electoral, aparte que se va a aprobar esta reforma político-electoral que en realidad es el nacimiento de la verdadera democracia, Vicente. En 2018 nuestro movimiento triunfó, el presidente López Obrador con mucho trabajo, con un gran movimiento, con el respaldo popular, logró el triunfo a la presidencia de la República a pesar de este instituto corrupto, a pesar de las y los consejeros que lo estuvieron bloqueando y boicoteando, a pesar de un sistema antidemocrático que permitía nada más la llegada al poder de los grupos que la misma oligarquía permitía. Pues bueno, ahora nacerá la verdadera democracia, un sistema político electoral en donde la voz del pueblo mexicano sea una voz que tenga una participación activa, que tenga un verdadero reflejo en las decisiones del país, que las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral pues sean electos por la gente, que seamos las y los mexicanos quienes decidan quiénes van a estar en este instituto, no como ahora que son cuotas partidistas que además pues llenan estos conservadores corruptos, Vicente. Ahí está. Por ahí leía en redes sociales, no recuerdo a quién, nada más saqué el mensaje, pero olvidé tomar una captura de pantalla. Decía, ya que la Iglesia Católica anda muy metidita en política, cosa que es prohibida en un estado laico como México, se debería reformar la ley para que paguen impuestos y estén debidamente fiscalizados por el SAT, desde sueldos, donativos y todo lo que cobran por sus servicios. Porque el que se lleva se aguanta, dicen en mi pueblo. Mi querido Norman Pearl, el presidente ya advirtió de esta campaña, se veía venir que desde diferentes trincheras van a salir a defender al INE del autoritario López Obrador. Sí, bueno, lo vimos de esta reunión en España, ¿no? Como plantean Cedillo y especialmente Calderón la importancia de mantener una democracia en México, ¿no? El presidente López Obrador se burla de un Calderón que roba la presidencia, que ha cometido una serie de delitos y que encima todavía se atreve a hablar de democracia, ¿no? Eso no es un espacio que él deba ni de abordar, ni de ocupar, ni de meterse, ¿no? Sale bastante chamuscado. Yo creo que esta campaña en favor del INE es un absurdo, porque es decir, desde que tenemos Instituto Electoral, desde que lo soltó Gobernación, se han estado perfeccionando sus participaciones, ¿no? Ha habido propuestas de todos los partidos, ha habido propuestas inclusive de grupos civiles, y se ha tratado de ir perfeccionando su participación. Con el tiempo nos dimos cuenta que efectivamente, como bien dice Marcelino, bueno, pues son institutos, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Federal del Poder Judicial de la Federación, son institutos o son organismos electorales que han sido cooptados por los partidos, ¿no? En donde mayoritariamente sus consejeros y magistrados pues corresponden al PRI y al PAN. Entonces, es decir, el trabajo que han realizado ha sido altamente cuestionable, la corrupción es fuerte, la persecución en contra de la izquierda ha sido sistemática,
la inhibición para que participaran 2 candidatos a los gobiernos de Michoacán y de Guerrero, pues fueron muy claros, ¿no? Con absurditos. Y esas cosas, bueno, esas cosas menores significan democracia o antidemocracia. Entonces, ¿qué es lo que se trata? A diferencia de lo que dijo Zambrano, lo que se está buscando o estará buscando es que ya no haya parcialidad, ¿no? Un ente como el INE debe ser un árbitro confiable, ¿no? No lo es, no tenemos un árbitro confiable. La propuesta de que la gente que lo ocupe, los consejeros y los magistrados, sean elegidos por la población, pues es una propuesta inteligente, democrática, más democrática no puede ser, ¿no? Y sobre todo, también lo dice muy bien Marcelino, pues los partidos políticos están muy preocupados porque ellos reciben muchísimo dinero por parte del INE, por parte del gobierno, por parte del pueblo, y bueno, pues no quieren dejar de tener esas pequeñas mesadas, ¿no? Que han venido recibiendo a través del tiempo y que han logrado crear una clase política vividora, ¿no? Es decir, todos estos viven de la política, pero viven de los partidos políticos. Entonces, el hecho de que se les pueda cercenar una pequeña parte de sus dádivas, ¿no? Y dejar nada más el tema, o sea, ya no darles dinero para que se mantengan los partidos. Para eso, hombre, pues que sus militantes aporten, como lo hacen muchísimos partidos en el mundo, en diferentes países. De tal manera que yo veo con mucha ilusión que los partidos políticos entiendan que ya no es posible seguir viviendo de esa manera, ¿no? Y que el INE no va a ser desaparecido, va a ser cambiado, como se cambió el antiguo IFE al INE, etcétera. Entonces, la propuesta es buena. Yo creo que los partidos políticos deben de actuar con mejor voluntad, sobre todo los legisladores que están en la mira de la ciudadanía, y que sepan que nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. No podemos permitir que sigan acumulando poderes, inclusive a través de las fuentes de financiamiento que se tienen para esos propósitos, ¿no? Yo creo que hay que insistir, que debemos todos insistir en esta circunstancia. El INE no se va a quitar, el tribunal no se va a quitar, es necesario que alguien organice, como decía el presidente, las elecciones y que otro las califique, como es el tribunal. Los dos tienen sentido, los dos tienen un sentido de existencia, de tal manera que debemos de pensar en fortalecerlos, es decir, claro, fortalecerlos a través de una aportación de ideas válidas, ¿no? Y que siempre estén de la mano de la democracia, Vicente, porque de otra forma sigue siendo un absurdo y sigue siendo una desproporción en términos de justicia, ¿no? Pues yo les agradezco, Marcelino, Norman, por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos, Norman, pidiéndole a la gente que lea tus columnas, que lea lo que publicas en redes sociales, que esté al pendiente de tus trincheras? Claro que sí, con mucho gusto, Vicente. Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl en Twitter, de la misma forma en Facebook. Tengo ahí 2 cuentas, una es una cuenta personal, la otra es una fanpage. Me pueden leer también, pueden leer de mi columna los artículos. Mi columna es Poder Popular y pueden leerlo en Los Reporteros MX, en Manifiesto 21 MX, en La Lupa MX y en Reporte 32 MX. De tal suerte que de esa manera estamos siempre comunicados. Hay la posibilidad del debate y bueno, yo estoy encantado de tener siempre un contacto permanente con mucha gente que tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar. Agradezco mucho esta participación, por supuesto el gusto de verte, Vicente, el gusto de ver a Marcelino, extrañamos la ausencia de Hamlet, pues seguramente pronto a su regreso de Brasil se estará incorporando y bueno, nos va a dar mucho gusto. Un saludo también a toda la audiencia. Gracias, mi querido Norman. Marcelino, ¿en dónde te buscan a ti? ¿En dónde te apoyamos? Gracias, Vicente. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, como Marcelino Gómez Brenes. Te mando un abrazote, Norman. Un gusto compartir este espacio contigo y también de leerte. Muchas gracias, Vicente. Saludos de Chihuahua.
Claro que sí, te mando un abrazo. Marcelino Gómez Brenes y Norman Pearl hablando con nosotros sin censura. Que descansen. Saludos desde San Francisco, California. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.